Yeah, a ver, quiero que primero levante la mano. Ok, muy bien, bien. Gracias a Dios por el día que nos da, ¿verdad? Porque es un regalo de Él. Podríamos no haber amanecido y pudimos haber estado en circunstancias un poco más difíciles que las que muchos de nosotros podríamos estar. Sin embargo, Él, en su gracia, nos ha permitido vivir, no solamente vivir solo por vivir y sobrevivir, sino que nos ha amado, ¿verdad? Es un Dios, un Señor de gracia, un Señor amoroso, que quiere reconstruir nuestras vidas para poder volver a tener la identidad que Él tenía desde un principio, con la que nos creó desde un principio, recuperar esa identidad. Así vamos a alabar al Señor, vamos a bendecirlo, vamos a glorificarlo, nos ponemos de pie. Aquellos que están en casa les invitamos a hacer lo mismo y hacerlo de todo corazón, que al final de cuentas es lo que el Señor anda buscando. Adoradores en qué? En espíritu y en verdad. Amén, así es. Vida eterna, amén. Ese es el amor del Señor. Ahora Él resucitó
resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Por cuando todos pecamos, hemos sido apartados de la gloria del Señor. Uno lee más adelante, les dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es eterna, ¿verdad? Y después leemos en Juan, ay, se me fue el versículo, 3:16, el que más nos sabemos, ¿verdad? Dice que
Que quisiste, Señor, restablecer esa relación que tenías, Señor, con Adán y Eva, diaria, constante, sin filtros. Gracias, Señor, porque podemos estar ante tu presencia esta mañana, Señor. Porque podemos estar ante ti, podemos confiar que tú estás trabajando en nuestras vidas, que tú la estás moldeando, que tú la estás encarrilando, Señor, y llevándola hacia donde tú quieres llevarla. Número 2, Señor, también sabemos que tú estás restaurando nuestras vidas, que a través del camino, Señor, que hemos ya andado, se han dado situaciones en las que tal vez hemos sido dañados, hemos sido heridos, o hemos recibido palabras que no eran ciertas, Padre Santo. Sin embargo,
a través de tu obra de gracia, a la hora de llegar a ti, tú nos recuerdas quién realmente somos nosotros y nos ayudas a restablecer esa identidad que tenía, Señor, creada ya para nosotros desde un principio, que habías ya predeterminado, Señor. Te damos gracias por ese amor, te damos gracias por esa oportunidad de poder estar contigo esta mañana, te damos gracias de poder escuchar hoy tu palabra a través de las horas, Señor. Como hemos dicho, yo he dicho antes y muchos hemos oído antes, que es increíble cómo una sola persona, una sola palabra, mejor dicho, una sola palabra transmitida a través de tu instrumento, Señor, tu hija, Señor, puede tocar la vida de todas y cada una de las personas que están aquí. Eso, si no es un milagro, entonces ¿qué es, Padre? Porque las vidas de cada uno de nosotros son distintas y tienen diferentes necesidades. Inclusive aquellos que están ahora en otros países escuchándonos, Señor, escucharán esta palabra y encontrarán con oídos atentos, y escuchan con oídos atentos, Señor, un mensaje personal y directo, así como eres tú, personal, Señor, para sus corazones. En el nombre de Jesús oramos, Señor, dándote gracias. Amén y amén. Ahora vamos a hablar por los diezmos y las ofrendas. Si pueden inclinar su rostro, por favor, y cerrar los ojos. Señor, te damos gracias porque aquí estamos, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas que aquí están reunidas, Señor, y por las que nos están viendo a través de las diferentes plataformas que ha habilitado la iglesia, Señor. ¿Qué podemos decirte, Señor, cuando escuchamos estas canciones que son una alabanza para ti? En verdad, tu gracia, Señor, tu sublime gracia, Señor, es la que nos ha sostenido, Señor. Ese amor eterno, ese amor incondicional, Señor, que no se trata de quiénes somos nosotros, sino que se trata de quién eres tú, Señor. No podemos más que venir, rendirnos, Señor, pedirte que nos despojes de todo lo que nos estorba, Señor, para en esta mañana poder escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que hemos vivido en esta semana, Señor. Cosas buenas, cosas no tan buenas, alegrías, tristezas, a veces noticias que no quisiéramos escuchar, noticias de otros países, de aquí mismo, Señor, de familiares enfermos, con esta situación de la pandemia, Señor, mucha gente enferma, Señor, pero podemos venir aquí confiadamente y decirte, Señor, que te necesitamos, Señor, que el mundo te necesita, Señor, que en realidad, Señor, no hay nada fuera de ti, Señor, y como dice tu palabra, mejor es estar aquí que fuera, Señor. Y no es que no tengamos que estar afuera, lo que quiere decir, Señor, es que necesitamos cargarnos de ti, recargarnos de ti, Señor, para poder entonces lidiar con las situaciones de afuera, Señor. Te pedimos que seas tú en esta mañana con nosotros, con cada uno de los que estamos aquí, Señor, con cada uno de los que nos ven a través de internet, como decía Alejandro, a través de otros países, Señor, hablando con otras personas, podemos saber que están escuchando tu palabra a través del internet, Señor, y Señor, cada una de tus palabras dadas por hoy a través de la pastora, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra mente, Señor, y que nos sirva para transformar nuestra vida, Señor. Que hoy, Señor, salgamos diferentes, que hoy, Señor, tu rostro resplandezca en nosotros, Señor. ¿Qué más decirte, Señor? Que gracias, Señor. Y cuando venimos a depositar nuestros diezmos y ofrendas, lo que queremos hacer, Señor, es traerte gloria, honor a ti, Señor, como un acto de obediencia, Señor. Tu palabra dice que tú bendices al dador alegre, Señor. Y cuando comprendemos, cuando meditamos que nada de lo que tenemos es de nosotros, Señor, lo único que podemos venir a hacer, Señor, es agradecerte, Señor, por nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, que los recibas con olor grato, Señor, y que como yo creo que hasta ahora los hemos utilizado, Señor, sabiamente, Señor, para el agradecimiento de tu obra, Señor. Gracias, Señor, gracias porque no merecíamos nada, Señor, y sin embargo, Señor, tú eres bueno con nosotros, Señor. Todo el honor, toda la gloria, toda la potestad será dada a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Y vemos ese versículo que de Proverbios 3:9-10 que dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Y los que estamos aquí tenemos una canastita atrás en donde pueden depositar sus diezmos, y los que nos observan por internet hay una página habilitada que ya conocen. Muchísimas gracias. Vamos a
aprendido. Vamos a buscar varios versículos en la Biblia, pero nos vamos a centrar en la historia de Zaqueo, en Lucas 19, de 1 al 10, así que si usted puede sacar su Biblia y buscar esto, y antes de esto ir a Salmo 51, del 10 al 12. Le traje una ilustración para que pudiéramos ver algo de lo que quiero, más lo que hablaban Claudia y Alejandro, más de lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy acerca de la renovación, y hoy específicamente cómo Dios puede renovar nuestra vida, nuestro espíritu. Renovados es la serie que vamos a iniciar el día de hoy por 4 semanas y vamos a estar estudiando lo que Dios quiere para nosotros. Y una de las cosas que aprendemos es que Dios es un Dios que nos ve integralmente, no nos ve por partes. Él ve todo como una parte de nuestra vida física puede afectar lo espiritual, o como nuestra vida espiritual puede afectar lo físico o lo psicológico, etc. Así que más allá de nuestro cuerpo físico se encuentra nuestro espíritu, y nuestro espíritu está aquí, ¿verdad? Dios nos lo puso y Él dice que debemos cuidarnos. Así que hoy vamos a hablar acerca de esa cuestión espiritual y de entender lo que Dios planeó desde un inicio. No sé si usted quiere levantar su mano, pero hay momentos en nuestra vida, en las que usted dice, veo claramente a Dios. ¿Alguien puede levantar su mano? ¿Verdad? Hay momentos que dicen, híjole, yo vi claramente a Dios. Pero hay momentos en nuestra vida en que no lo vemos claramente. ¿Quién puede levantar su mano? Otros nos vamos a levantar nuestra mano. Hay momentos en que no lo vemos claramente. Pero eso no significa que Dios no esté interesado en nosotros. Dios está interesado en nosotros y Él está interesado en hacer algo nuevo en nosotros día a día. Nosotros a veces se nos olvida esto, pero Dios está interesado en hacer en nosotros algo nuevo. Y generalmente esto se hace más evidente al inicio del año, ¿verdad? Cuando cambia el año uno puede decir, Dios va a hacer algo nuevo, ¿verdad? Cada año lo declaramos, Isaías 43, 18 y 19, siempre decimos, Dios va a hacer algo nuevo, más ya lo está haciendo. Este es nuestro versículo de años, ya lo está haciendo. Él hará, ¿qué? A ver si lo saben, ¿él hará qué? Brotar ríos en la tierra de que va a hacer qué? Caminos, ¿entonces? Es cierto, una y otra vez lo hemos hablado, una y otra vez lo hemos experimentado. Entonces es más fácil en ciertos lugares, en el cambio del año, cambio de estaciones, cambios en las circunstancias de nuestra vida, cambios en la ubicación física. En todo eso usted puede ver y decir, Dios está interesado en movernos, Dios está interesado en hacer algo nuevo. Él está interesado no solo en esos momentos, sino en todos los momentos de tener una relación profunda y una relación significativa con nosotros. Y esto puede dar miedo y puede ser difícil a veces en nuestro caminar con el Señor, y puede resultar hasta confuso. Y de cualquier manera, si podemos reconocer estos momentos en los que cada día Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros y quiere renovarnos, podemos venir a Él y decirle, Señor, te necesito, Señor, me apoyo en ti y permitiré hoy, menguaré yo hoy, ¿verdad? Cederé yo hoy para que tú hagas tu trabajo. Así que hoy vamos a comenzar una serie llamada Renovados. Es una serie donde Dios va a tratarnos de manera integral. La renovación es algo más que físico, es una cuestión espiritual, es algo del corazón, es algo de la mente, es algo del alma, es algo que viene desde nuestro interior. Y todos somos más que solo esta carnita, hágase así, pellizquese. No pellizque el de la par, ¿verdad? Porque después es muy duro, pero pellizquese, esto es carne. Pero nosotros somos más que eso, hay un ser interior. Dios nos creó con alma y espíritu, donde Él quiere renovarnos. Y Dios desea que nuestro espíritu experimente renovación día a día. ¿Quién está de acuerdo que la vida es dura? Todos, ¿verdad? La vida es dura, ojalá fuera fácil, pero la vida es dura y hay pruebas en la vida que enfrentamos, y esto hace que el espíritu se sienta cansado. ¿Quién se ha sentido cansado espiritualmente, verdad? A veces la gente dice, camino, estoy como en un desierto, ¿verdad? Porque no escucha y no se escucha a Dios tan fácilmente, pero nuestro espíritu se cansa. El conflicto en las relaciones con las personas a nuestro alrededor causa dolor. Los problemas financieros son estresantes. ¿Quién cree que los problemas financieros son estresantes, verdad? Eso estresa mucho, genera mucho conflicto. Las decepciones de la vida pueden ser desalentadoras. Todas esas cosas que nos pasan hacen que nuestro espíritu se sobrecargue.
y que nuestro espíritu entre en un estado de mucho cansancio. Sin embargo, hay una cosa por encima de eso, es que Dios quiere renovar nuestro espíritu, pero hay algo que se opone, y esto es el pecado, ¿verdad? Hay algo más grande que todas las situaciones que usted y yo vivimos, es el pecado. Así que traje una ilustración el día de hoy. Voy a ver si me alejo el micrófono, yo creo que me pueden escuchar, pero vamos a tratar de hacerlo. La mayoría de las personas, cristianas o no cristianas, a veces vemos nuestra vida como si fuera así, como un vasito lleno y un agua cristalina, ¿verdad? Que, ay, qué bonita así es nuestra vida. Antes de venir a Cristo, nosotros pensamos que así está nuestra vida. Por eso la gente piensa que no necesita, es que me queda ahí como, pues ya, por eso la gente cree que no necesita a Dios, ¿verdad? Mi vida está bien, me va bien económicamente, no tengo problemas con la gente, no me meto con nadie, estoy bien, me tengo una buena familia, tengo unos buenos hijos, tengo un buen esposo, una buena esposa. Entonces nosotros pensamos que nuestra vida está así, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, como yo pienso que mi vida está así, ¿qué necesidad hay de salvación? Ninguna. Yo siempre lo digo esto. Si yo pienso que mi vida está así como este vaso transparente con agua cristalina, no hay ninguna necesidad de salvación. Sí enfrento situaciones duras en mi vida, sí enfrento situaciones complicadas, pero no tengo ninguna necesidad de salvación. No necesito un salvador, no necesito a Dios, puedo hacer lo que yo quiera, que entonces yo si trabajo duro y siempre voy a obtener todo lo que este mundo me ofrece. La cuestión es que bíblicamente nosotros no somos así. Nuestra vida no es cristalina. La Biblia dice que, aquí yo quería negro pero no encontré colorante negro. La Biblia dice que cuando nosotros nacemos con pecado original y nuestra vida no es cristalina. Desde que nacemos nosotros estamos inclinados ¿a qué? Al mal, dice la Escritura. Entonces, cuando yo entiendo que no son los pecados solo personales que hago, ¿verdad? Mentí, robé, adulteré, forniqué, todos los pecados que señalamos, ¿verdad? Pero hay pecados del corazón, orgullo, vanidad, codicia, todas esas cosas. Cuando yo entiendo que cuando yo nací, Dios me ve que tengo una deuda con Él por el pecado, entonces ahí cuando yo entiendo esto, entonces entiendo que tengo una necesidad ¿de qué? De un Salvador. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros pensamos que estamos así, ¿verdad? Estamos cristalinos, no necesitamos a nadie. Entonces, como nosotros estamos inclinados al mal, como nosotros estamos inclinados a hacer cosas malas, cuando nacemos y usted tiene un bebé y el bebé no sabe qué hacer y no sabe cómo controlar, ¿qué hace? Berrinches, ¿verdad? Estás ahí, hace berrinches. ¿Y eso qué va a hacer? Manchar más nuestra vida. ¿Quién ha mentido? Díganme los pecados que hacen: mentir, robar, ¿qué más? Matar. Estos son pecados que están en Éxodo 20, ¿verdad? Los 10 mandamientos. ¿Pero qué más? Odiar. ¿Cómo? Odiar. Idolatrar. ¿Qué más? ¿Cómo se ve el agua? Ay, perdón, no se ve porque está muy abajo la regresa, pero se ve más oscura, se va manchando más. Y nuestra vida empieza ahí, digamos que entonces empieza a odiar el resentimiento, los pecados que no se ven, ¿verdad? La falta de perdón, porque a veces señalamos las cosas que hacemos, pero hay pecados, Silvia siempre ora, hay pecados de omisión, ¿verdad? Las cosas que son buenas y debo de hacer. Dios me dice que haga algo y yo digo, no lo voy a hacer, alguien más lo va a hacer, es pecado, ¿verdad? No lo vemos así. Entonces, la gente que no conocemos de Cristo, pensamos que nuestra vida está así, por eso no hay necesidad de salvación, pero delante de Dios, y era lo que Alejandro mencionaba, nuestra vida está sola y perdida, como dicen las canciones, manchada, estaba perdido, dice, y Él me halló. Eso es lo que pasa. Así que la Biblia habla del pecado, y el pecado es la transgresión, voy a decirlo literalmente, deliberada a una ley conocida de Dios. Voy a explicarlo en palabras más cristianas. Diría, eso quiere decir que yo deliberadamente, o sea, con toda la conciencia, hago algo en desobediencia a Dios. Dios dice, no haga esto, y yo voy y lo hago.
Dios dice, haga esto otro, yo voy, no hagas esto otro, yo voy y lo hago. Y también el pecado es fallo al blanco. Yo siempre les explico que hay varias definiciones, no solo que deliberadamente desobedezco a Dios, sino que yo fallo al blanco. Es un término de tiro al blanco. ¿Alguien ha tirado al blanco alguna vez? Yo no, y espero que nadie esté al frente mío, porque seguro le tiro la flecha, ¿verdad? A alguien ahí que está a la par. Pero es como un tiro al blanco que sugiere que cuando pecamos perdemos las intenciones de Dios para nosotros. Dios quiere esto, pero yo pequé y perdí la intención que Dios tenía para mí. Y el pecado se presenta de muchas formas. Codicia abrumadora, como ya lo dijimos, orgullo, el pecado de omisión y de comisión. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros nació con una naturaleza pecaminosa. Entonces usted dice, ¿por qué necesito a Dios? Bueno, porque nacimos con una naturaleza pecaminosa y necesitamos de un Salvador. Desde el capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva, ¿qué pasó? Pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios y desatendieron lo que Él tenía que hacer. El pecado es un rechazo de Dios, y sin Él, sin Dios, sin la renovación que Él trae. Renovación es renacer en Cristo Jesús. Sin eso, nuestras vidas lo único que van a hacer es oscurecerse más y desconectarse más con Dios. No importa lo que yo haga, no importa las obras que yo haga, esas obras no van a alcanzar el estándar que Dios tiene para mí y quiere para mí. Así que el pecado hace que yo me separe de Dios. Y entonces la Biblia dice que nosotros debemos ser renovados por Él y en Él. Cuando Dios abre nuestros ojos y nos convence del pecado, entonces yo ya no voy a ver mi vida como esta cosita blanca, sino voy a ver mi vida tal y cual es. Voy a ver todos los pecados que cometí, voy a ver todas las veces que hice cosas que no le agradan a Dios, y todas las veces que humillé a otras personas, y todas las veces que me enseñoré yo mismo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? La Biblia dice que me arrepiento primero, ¿verdad? Ahorita hablamos de eso. Confieso mis pecados, confieso con mi boca que Jesús es el Señor y mi Salvador. ¿Y Dios qué va a hacer? Dios perdona mis pecados, Dios entra en mi vida, me da nuevas fuerzas bajo el poder del Espíritu Santo para vivir y renueva ¿qué? Mi vida. La renovación no es algo que usted y yo podamos hacer en nuestra vida, no es algo que usted y yo podamos generar. La renovación es interesante, pero nace cuando usted y yo reconocemos que estamos muertos. Dice, ¿estamos muertos en qué? En nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y aquí está el primer punto el día de hoy. Tengo una foto, sale en el Easy Worksheet para que usted lo apunte ahí. Si no, puede tomarle foto, pero si no, me manda a pedir y yo le mando todas las fotos si quieren. Pero el primer punto es nuestro espíritu necesita ser renovado, y ese espíritu renovado es un espíritu limpio. Es un espíritu limpio que Dios pone en nuestro corazón. Ahora sí, busquen el Salmo 51. En el Antiguo Testamento, donde se encuentra este salmo, el rey David escribió un salmo a raíz de sus acciones pecaminosas con Betsabé. ¿De acuerdo? Él vio a la mujer que se estaba bañando, estaba desnuda, la deseó, la mandó a llamar. Betsabé estaba casada, ¿verdad? Se acostó con ella, tuvo una aventura con ella, adúltera, ¿verdad? Y como ella quedó embarazada, a David se le ocurrió la genial idea de asesinar a su esposo, ¿verdad? Pero que su esposo se acostara con ella para decir que el hijo era de él. Como no le resultó, lo mandó a matar. El espíritu de David, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué? Se oscureció. Así era el espíritu de David. Su vida era como esta. Conforme fue pecando, se oscureció. Y su pecado dañó su relación con Dios y dañó su relación con los demás. Porque el pecado siempre hace eso. El pecado siempre daña. Usted lo puede ver en algunos momentos inmediatamente, pero en algunos momentos lo va a ver después. Pero el pecado siempre daña. Así que David, después de que un profeta vino y habló con él, el profeta Natán, ¿verdad? Y lo confrontó con su pecado, clamó por esta renovación. Salmo 51, 10, 12. Si usted se lo sabe de memoria, lo puede leer conmigo. Crea en mí, oh Dios, ¿un qué? Un corazón limpio, ahí sale, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué dice? Vuélveme ¿qué? El gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Una de las palabras más
increíbles que pueden estar escritas en la Escritura. No levante su mano, pero ¿quién nos podemos identificar con las palabras que David escribió ahí? ¿Quién? Cuando el pecado ha hecho mella en nuestra vida. David está dando un grito desesperado pidiéndole perdón a Dios. Es un arrepentimiento profundo y genuino. David reconoce que el estado de su espíritu tiene un efecto directo con su relación con Dios, y él sabía que tenía que pedir perdón. Él sabía que tenía que arrepentirse. David está desconsolado por sus acciones, y lo que David hace, y lo que vamos a revisar durante estas 4 semanas, es orar arrepentido. Y él le pide ¿qué? Renovación, un espíritu renovado, un espíritu que cambie, que vuelva al gozo de la salvación en Dios. Ese salmo y muchas otras escrituras que se refieren a David dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo era la vida de David? Híjole, no era tan distinta a la nuestra. Pero este salmo de arrepentimiento, y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando nos arrepentimos. Este salmo de David nos dice, es una invitación a venir a Dios arrepentido y lo que Él puede hacer. Y no fue porque David fue perfecto. ¿Fue David perfecto? No, para nada. No fue David perfecto, fue porque David estaba dispuesto a enfrentar su pecado, a arrepentirse de su pecado, a decir que era pecado, ¿verdad? Y pedirle perdón a Dios. Y Dios, ¿qué trajo a su vida? Restauración y renovación. Y eso fue lo que Dios hizo. Una persona que tiene un espíritu renovado es una persona que en el corazón deseamos, anhelamos estar bien con Dios, y estamos dispuestas a llamar a pecado, a lo que Dios llama pecado. Estamos dispuestos a arrepentirnos de ese pecado para que Dios traiga un corazón fresco y limpio en nosotros. Otra vez, no levante su mano, pero todos en alguna u otra forma hemos estado en una situación similar a la de David, ¿verdad? Todos en alguna u otra forma. El pecado en nuestra vida, y en ocasiones decisiones que nos llevan a acciones pecaminosas, traen un espíritu pesado en nuestro corazón, y al igual que David necesitamos hoy venir y pedir ¿qué? Perdón y renovación. Dios, perdónanos, Dios, renuévanos. Y la mejor noticia es que Dios está dispuesto a darnos ese perdón si nosotros ¿qué? Nos arrepentimos, si nosotros le pedimos perdón. Así que vamos a estudiar la historia de otro hombre a la par de David, que es la historia de Zaqueo. Vayan a Zaqueo, Lucas 19, del 1 al 4. Esta es otra historia. Escogimos a David y a Zaqueo para explicar lo que Dios hace en un corazón arrepentido, pero hay muchas más historias en la Escritura. Lucas 19, del 1 al 4, habla de la historia de Zaqueo y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Este hombre, Zaqueo, se describe de bastantes formas significativas, pero al igual que David necesitaba un espíritu renovado, para que Dios le diera un espíritu limpio. Zaqueo era un hombre muy parecido a este vaso. Era un hombre que era un recaudador de impuestos, es decir, casi que en esa época era como un ladrón, ¿verdad? Era un ladrón, solo que de cuello blanco, dicen en Costa Rica. Él sabía cómo robarle a la gente. Él probablemente le había sacado, era simpatizante de Roma y no se llevaba bien con otras personas, pero muchos recaudadores de impuestos le cobraban a la gente más dinero, y por eso esa era la forma de robar, y les quitaban muchos de los fondos y se hicieron ricos. Y segundo, Zaqueo era rico por toda esta, digámosle así, malversación de fondos que él hacía con los impuestos. Así que él se sacaba provecho de la gente, y entonces esto nos lleva al segundo punto. Él no tenía una buena reputación, y nos lleva a este punto. Nuestro deseo por Jesús se ve en nuestras acciones. Zaqueo sabía quién era él. Zaqueo sabía que él necesitaba ver a Jesús, por eso se metió entre las multitudes, y él necesitaba desesperadamente ver a Jesús cuando viniera a la ciudad. Y la Biblia nos dice que entonces él se subió a un árbol porque era pequeñito. Yo creo que a mí me hubiera pasado igual, ¿verdad? Yo me tengo que subir a un árbol para ver a Jesús porque soy pequeña, ¿verdad? Y el punto es este. En estos primeros 4 versículos de ese pasaje vemos
un componente clave de un espíritu renovado. Zaqueo quería ver a Jesús, o sea, ese espíritu que tenía, ese espíritu, esa necesidad, esa desesperación que se generó, lo llevó a ¿qué? A tomar ciertas acciones para ver a Jesús. Parece simple, pero muchas personas nunca llegamos hasta aquí. Nunca. Nosotros a veces decimos, oh, sí, esa es mi vida y qué, a nadie daño, ¿verdad? Así decimos, a nadie daño. Y entonces nunca llegamos a encontrarnos con el maestro que anda detrás de nosotros buscándonos, que ha corrido y que ha extendido sus lazos de amor hacia nosotros. Y ciertamente, quizás ahorita nosotros no tenemos que hacer el arduo trabajo de ir a un árbol y subirnos, ¿verdad? Para ver a Jesús. Quizás no tenemos una comprensión más amplia por la escritura, ¿verdad? De lo que la tenía Zaqueo en ese tiempo, pero Zaqueo sabía que tenía que hacer algo desesperado para vislumbrar, o sea, para poder ver a Jesús. Y aquí está la pregunta que es para nosotros hoy: ¿cuánto queremos que Jesús cambie nuestra vida? O sea, ¿realmente quiero que Jesús me cambie? ¿Realmente quiero que Él me cambie? ¿Cuánto estaría yo dispuesto a hacer algo para que Él renueve mi espíritu? Para aquellos que ya conocemos de Cristo. Quizás no voy a trepar al árbol como les dije, pero si Dios me está llamando el día de hoy, me está extendiendo la invitación, quizás para algunos, de conocerle, ¿verdad? Y de aceptarle por primera vez en su corazón, o quizás para otros que somos cristianos, de venir con nuestro espíritu que está cansado. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Lucas 19, 5 al 10, para que lo tengan ahí. La historia da un giro sorprendente. Ahí ustedes lo pueden leer. Dice que cuando Jesús mira a Zaqueo, ¿qué hizo? Le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque ¿qué voy a hacer? Voy a tu casa hoy, dice. Entonces Zaqueo se bajó y fue a la casa. Lo más interesante es lo que Jesús hace con Zaqueo, que es lo que hace con nosotros. Jesús mira a Zaqueo, lo reconoce y lo llama. ¿Qué es lo que hace con nosotros? Jesús, ¿qué hace? Nos mira, nos reconoce y nos llama. Y lo más increíble para mí es que me llama por nombre, ¿verdad? Él me conoce desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios, y me llama por nombre. Jesús tiene la intención de ir a la casa de Zaqueo y pasar tiempo con él. Jesús quiere venir a nuestra casa y pasar tiempo ¿con quién? Con nosotros. Eso es lo que dice la escritura. Así que puede imaginarse la emoción de Zaqueo. Jesús va a venir a la casa, quizás miedo, una mezcla de emociones, pero el Mesías va a venir a la casa. Un hombre recaudador de impuestos, un ladrón, odiado por muchos, rechazado por otros, iba a recibir a Cristo. Y esta fue la manera de decir de Dios, y es la manera de decirle Dios a Zaqueo, la manera de decirle Dios a nosotros el día de hoy. Nadie ha ido demasiado lejos como para que Dios, ¿verdad?, no vaya a rescatarlos. ¿Dónde está Dios? Y Él quiere rescatarnos. Y de la misma forma que lo hizo con Zaqueo, quiere hacerlo con nosotros. Todos los que estaban allí comenzaron a murmurar: ¿cómo Jesús va a entrar a la casa de los pecadores? Bueno, Juan 10:10 dice que Jesús era amigo de pecadores, ¿verdad? Y Juan 10, todo el capítulo, no necesariamente el versículo 10. Y entonces Dios nos está diciendo no exactamente lo mismo que Zaqueo: yo voy a venir a todos los que están lejos de mí y voy a llamarlos si tu espíritu está cansado. Él está aquí, Él quiere cambiarnos. Y tal vez sea alentador para algunos de nosotros, o tal vez sea por primera vez que entendiste esta palabra, pero déjeme decirlo otra vez: usted y yo no nos vamos demasiado lejos como para que Dios no nos pueda alcanzar. Usted y yo no nos vamos demasiado lejos como para que Dios no nos pueda extender su amor y su gracia como lo ha hecho hasta el día de hoy. No podemos escondernos de Él, y Él va hasta donde estamos nosotros para rescatarnos. Un día les voy a predicar y les voy a mencionar algo sobre que Jesús vino. Cuando Jesús vino a un mercado de esclavos. Yo les he dicho, nosotros somos esclavos ¿de qué? Éramos esclavos del pecado, y Él vino y se hizo como uno de nosotros y se puso Él. Y cuando me estaban vendiendo a mí, ¿verdad?, por el costo de libertarme de esa esclavitud del pecado, Él dijo: yo me pongo en tu lugar. Es un concepto profundo que está en las escrituras, pero eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. La pregunta es: ¿cuál fue la respuesta de Zaqueo y cuál va a ser nuestra respuesta? Zaqueo recibió a Jesús en la casa, lo buscó ansioso, y cuando Jesús lo invitó, ¿qué hizo? Se arrepintió. ¿Verdad que Zaqueo se arrepintió e hizo algo
interesante, ¿verdad? Que le devolvió a la gente todo 4 veces más de lo que él le había robado. La pregunta es, ¿cómo responderemos nosotros? Si nuestro pecado nos ha dañado a nosotros, si nuestro pecado ha dañado a otras personas, estamos demostrando realmente en nuestro corazón el deseo de buscar a Jesús para que Él nos corrija, nos purifique, nos limpie y nos renueve día a día. Si nuestro pecado daña nuestra relación con Dios, estamos demostrando nosotros un deseo genuino de arrepentimiento, ese cambio en mi manera de ser y pensar para que Él me renueve. Pero usted y yo podemos decirle a Dios muchas veces, perdóname, pero no estar verdaderamente arrepentidos. Muchas veces. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos pedido a Dios perdón por algo y lo volvemos a hacer? El verdadero arrepentimiento es un cambio radical, es un cambio que da un giro de 180 grados. Yo sé que eso a Dios no le agrada y no voy a caminar más hacia allá. No voy a caminar. Es como si hubiera una ciudad, como si usted y yo hubiéramos nacido en una ciudad que dice pecado, ¿verdad? Usted no pegó, ¿verdad? Esto, pero para salir de ahí solo hay un camino que Dios construyó, ¿verdad? Y dice, tienes que salir de ahí, de esta ciudad. Ese es el camino que yo construí, ese camino se llama Jesús. Y para tomar este camino, usted en lugar de seguir caminando donde todo el mundo está caminando, tiene que dar la vuelta. Tiene que dar la vuelta. Ese cambio de camino radical es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Y la primera pregunta para nosotros al iniciar este año y esta serie es recordarnos que realmente Dios, estoy verdaderamente arrepentido. Sin Él, sin ese camino, sin Cristo, no hay forma de salir de esa ciudad. Entonces no importa cómo usted se ve, ¿verdad? No importa si usted se ve como tan cristalina como esta agua o se ve así. Dios dice que usted es así y que usted y yo necesitamos dar la vuelta a este estilo de vida para ir caminando hacia lo que Él nos promete en la Escritura: salvación de nuestros pecados, perdón de nuestros pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Y este es el punto 3. La renovación requiere arrepentimiento. La palabra arrepentirse, como lo acabo de mencionar, significa un giro de 180 grados. Significa dejar de seguir la trayectoria en mi vida por la que siempre he seguido caminando, ¿verdad? Y significa dar la vuelta. Y esto fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo, luego de arrepentirse, le devolvió todo a estas personas. Y él obtuvo y hizo cosas diferentes. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, Jesús realmente cambia la vida. Cuando nos encontramos con Él y le decimos, perdónanos, significa que nuestra vida no volverá a ser la misma. Y usted y yo, de acuerdo a 2 Corintios 5:17, que dice que somos, ¿qué? Ahora, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que, de cualquier manera, el arrepentimiento siempre es seguido por evidencia de arrepentimiento. ¿Qué dice la Escritura? Por sus frutos, ¿qué? Entonces, si mis frutos no son frutos de arrepentimiento, la pregunta para mí hoy, no conozca a Cristo, no lo conozca es, realmente me arrepentí, ¿verdad? Realmente me arrepentí, realmente quiero llegar con Él. Miren, Zaqueo experimentó la salvación en respuesta a la invitación de Jesús. Hay que entender algo: nosotros al estar muertos no podemos buscarlo a Él, y nos busca a nosotros y nos habla y nos despierta y el Espíritu nos convence. Pero la consecuencia después de venir y que Él nos dé vida en Cristo Jesús significa que yo debo vivir una vida obediente y humilde delante de Él. Al final de este pasaje, Jesús nos da una idea de su misión aquí en la tierra. Él vino, que dice el último versículo de Lucas 19:10, que Él vino a buscar y salvar ¿a quién? A lo que se había perdido. Pablo dijo que Él vino a casi en unas mismas palabras, dice que Él, el de los pecadores, es el ¿qué? El primero, dice, aquí quítate que voy, si alguien ha pecado, yo soy el primero, dice Pablo. Qué interesante, porque Él reconoce su condición. La cuestión de la salvación es que yo tengo que reconocer mi condición. La cuestión de la renovación después de que soy salvo es que tengo que reconocer mi condición día a día y mi necesidad de Él. Y al final de este pasaje,
Jesús dijo, yo vine a salvar, buscar y salvar a los que se habían perdido. Saqué un recaudador de impuestos perdido. Él también había venido a perseguirnos y Jesús vino a perseguirnos a cada uno de nosotros, como cantamos en Sublime Gracia. ¿Se lo saben? Sublime Gracia del Señor que a un feliz salvó. Fui ciego más, hoy veo yo. Perdido y él me halló. Qué bonito, ¿verdad? Porque vea la ceguera espiritual. Yo me veo así. Esta es la ceguera espiritual, yo me veo así. Pero realmente, cuando yo digo, fui ciego más, hoy veo yo, ¿qué veo? Perdido, estoy perdido. ¿Y quién me halló? El Señor. Es su gracia. Es su gracia cuando yo me veo así. A veces la gente dice, ay no, ese es un Dios castigador, es un Dios que quiere hablar del pecado y que señala el pecado. No, Él quiere señalarnos para traernos libertad. A mí me encanta ese coro que en este himno que dice, ya libre soy, que Dios me salvó y mis cadenas se rompió. Eso es lo que Él viene a hacer. Él viene a hacer. Un día les voy a contar toda la historia por cuestiones de tiempo, y aquí la tengo si alguien la quiere leer, de Newton, quien escribió este salmo. Pero él traficaba esclavos africanos, y en medio de casi un náufrago Dios le reveló y entonces le abrió los ojos, le dijo que lo que estaba haciendo es mal, por eso terminó la esclavitud. Después le cuento toda la historia, pero esto fue lo que Newton, al escribir esto, quiso decir, y le voy a leer las palabras que venían en un lugar, y aquí se los puedo poner. Dice, Newton dijo que conscientemente él se dio cuenta, y disculpen la palabra, que él era un desgraciado. Disculpen la palabra, ¿verdad? Él se dio cuenta que él era un desgraciado. Sabía dónde venía, sabía que se había perdido y que necesitaba ser perdonado y renovado. Qué increíble, ¿verdad? Encontró la gracia de Dios, y esa gracia trajo a su espíritu renovado, a su corazón un espíritu renovado, y escribió uno de los himnos más famosos que tenemos hoy. Y aquí el último punto: para ser transformado necesitamos la gracia de Dios. Ser transformado requiere la gracia de Dios. Pregúntese, ¿qué nos impide el día de hoy responder a la invitación de Jesús, de reunirse con Él, de tener un encuentro con Él, y nuestra disposición de arrepentirnos? Quizás, especialmente si ya conocemos de Cristo, a veces creemos que no merecemos la gracia, que hemos pecado demasiado, que somos como el hijo pródigo, ¿verdad? Que conocía su condición de hijo y decidió agarrar todo y desperdiciarlo, y es demasiado, Dios no me puede perdonar por lo que he hecho, y pensamos eso. Quizás hemos pensado que la gracia se puede ganar, pero la gracia de Dios no se puede ganar. ¿Es qué? Un regalo, es gratuito, un obsequio gratuito que se extiende a cada uno de nosotros. Si usted y yo venimos hoy arrepentidos, Él nos está invitando a recibir la gracia, a abrazar la gracia y a ser transformados por Dios. Y aquí están los 4 puntos que quisiera que se lleve usted el día de hoy para meditar. 1. Necesitamos identificar nuestra condición, nuestra verdadera condición. Si hay pecado en nuestra vida, o si nunca hemos conocido a Cristo y nunca había entendido que yo realmente tengo una deuda con Él, necesito decir: Señor, esta es mi verdadera condición, me he alejado de ti, te he rechazado, y tengo que decirte que esa es mi verdadera condición. 2. Hoy vengo así, me arrepiento de mis pecados y confío en tu gracia. Confiar en la gracia de Dios para nosotros. 3. Voy a abrazar tu gracia, porque a veces confiamos pero no abrazamos la gracia. Vivimos con la culpa, con la vergüenza, porque el enemigo trae todas esas cosas a nuestra mente. Pero abrace la gracia. Y 4, cuando la ha recibido, cuando la ha abrazado, cuando ha confiado, extienda la gracia a otros. Si nosotros experimentamos un espíritu renovado de Dios dentro de cada uno de nosotros, Él va a traer liberación, va a traer purificación a nuestra vida. Todo lo que requiere es que corramos hacia Él, como el hijo pródigo, ¿verdad? Que corrió, el padre corrió hacia Él y el hijo también corrió hacia el padre. Que corramos hacia Dios, y cuando lo hagamos con un verdadero corazón arrepentido, podemos clamar a Él y decirle: Dios, perdóname, Dios, perdóname. Sé que duele, que
te he causado dolor en tu corazón, sé que me he desconectado de ti, lléname de tu espíritu, perdóname, límpiame y dame poder para vivir una vida alineada contigo. Y agradezcale por lo que Cristo hizo en la cruz. Agradezcale porque Él vino a buscar y salvar a ¿qué? A los que estábamos perdidos. Y yo voy a decir lo que dijo Pablo en términos de esto: yo soy la primera que estaba perdida. Yo soy la primera. Una vez estuve perdido, decía el himno, pero ahora he sido hallado, encontrado por nuestro Señor. Y voy a terminar aquí. La verdadera transformación no se produce por nosotros mismos. Yo nunca, por mí misma, como cristiana, voy a poder tener una vida purificada por más actos de obras que yo haga. La verdadera purificación ocurre cuando el Señor derrama ¿de qué? De su espíritu en nosotros. Él quita todo. A mí me encanta el Salmo 51 porque antes de eso dice: lávame, lávame y seré ¿qué? Más blanco que la nieve. Qué bonito, ¿verdad? Es el Señor el que puede lavarnos. Es el Señor el que puede lavarnos. Voy a ver si puedo agarrar eso con una mano. Y conforme usted diga, lávame, ¿qué va a hacer Dios? Va a tirar agua sobre nosotros, agua viva, pura, fresca, y va a derramar de su espíritu sobre nosotros una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y cada día de mi vida. ¿Para qué? Para purificarme. Aquí no puedo seguir haciéndolo, ¿verdad? Porque no traje más agua, pero Él es el que va ¿a qué? A purificar, hasta sacar todo ¿qué? Lo que hay en mi corazón, y el agua se va haciendo ¿qué? Cada día más clara. Pero no es la obra de nosotros en nuestro propio corazón, es la obra de ¿quién? De Él en mi corazón. Póngase en pie y vamos a terminar. La Biblia dice que usted y yo teníamos un acta en contra de nosotros, ¿verdad? Y esa acta Cristo la tomó y la clavó en la cruz, y ahora ya no hay deuda. Si antes usted y yo decíamos somos culpables, tenemos una deuda, cuando venimos a Cristo, Él dice que tu deuda ha sido cancelada, consumado es. ¿Se acuerdan cuando Él dijo eso? Eso quiere decir, ya nadie más te puede cobrar esa deuda si tú vienes a mí. Vamos a poner este canto de purifícame, y dígale al Señor, cualquiera que sea su condición el día de hoy: tú conoces mi vida, y tú conoces lo que he intentado hacer, y tú conoces que quizás he tratado de generar estas nuevas cosas en mi vida, pero no se puede. Es que entre más yo me encuentro, tú vas a crecer. Vamos a escuchar el canto. Ore donde está y pídale a Dios que sea alguien que lo purifique, que saque todo lo que hay en su vida que le estorbe a Él para hacer su obra en nosotros. Si usted nunca se ha arrepentido de sus pecados y nunca le ha pedido a Cristo que le renueve, pídale y dígale: yo creo, confieso con mi boca y te recibo en mi corazón. Camino sé, guía
de tu amor. Señor, así como David vino delante de ti, arrepentido por lo que había hecho, así como Zaqueo vino delante de ti, arrepentido de lo que había hecho, así venimos nosotros hoy delante de ti, arrepentidos por lo que hemos hecho. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos dejado de hacer lo bueno, Señor. Y a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno, Señor. Y hemos estado viviendo, Señor, en las consecuencias de una vida que no te agrada a ti. Pero tu palabra dice, Señor, que podemos venir delante de ti y confesar nuestros pecados. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy venimos, Señor, con un corazón contrito, humillado, arrepentido. Queremos cambiar nuestra vida, Señor, y salir de la ciudad que se llama pecado y caminar hacia a ti por el camino que tú mismo abriste, Señor, por medio de Cristo. Tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie tiene el Padre sino nuestro Señor. Así que hoy venimos, Señor, en el nombre nuestro, Señor Jesucristo, confesando aquellas acciones, cada uno individualmente, quizás como familia, como iglesia y como nación, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Tu palabra dice que si mi pueblo se humilla, se convierte de sus caminos, de sus malos caminos, pide perdón de sus pecados, se arrepiente, Señor, tú oirás desde los cielos y perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra vida. Señor, sánanos, Padre, sánanos, límpianos y purifícanos, así como lo hiciste con David, Señor, así como lo hiciste con Zaqueo en su encuentro con Jesús, y así como lo hiciste con miles de personas, Señor, en el tiempo que estuviste aquí en la tierra, y como lo has hecho, Señor, por medio de tu Espíritu durante todos estos 2000 años algo con nosotros. Ayúdanos a ver las cosas que tú ves, ayúdanos a sentir como tú sientes, Señor, y a llamar las cosas como tú las llamas. Ayúdanos a recordar que la vida cristiana no se trata de nosotros, sino de lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, gracias, porque tú hiciste con nosotros lo que hiciste con Zaqueo, le recordaste a él lo que nos recuerda a nosotros hoy. Tú viniste a buscar y salvar a los que estábamos perdidos. Y te agradecemos, Señor, porque hoy podemos ver la luz, Señor. Hoy podemos ver que tú eres el camino, Señor, en nuestra vida. Y hoy podemos ver y encontrar el verdadero sentido en nuestra vida en ti, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, por el poder de tu Espíritu en nuestro corazón. Ayúdanos a menguar nosotros cada día para que tú crezcas en nosotros. Y derrama tu Espíritu, Señor, día a día, y purifícanos, Señor, purifícanos, para que tu obra sea hecha, así como se cumplió en la vida de Zaqueo y en la vida de los discípulos, que se cumpla en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, porque como dice tu sublime gracia, la del Señor, que a un infeliz salvó. Y ciego más, os veo yo, perdido y en ayuno. Gracias por hallarnos, y gracias por tu amor y esa gracia sublime que no alcanzamos a comprender, pero que sí experimentamos cada día en nuestro corazón. Hoy solo queremos decirte que te amamos y te necesitamos, Señor, y que queremos depender de ti. Gracias por hablar a nuestro corazón, y gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía, que así como Zaqueo, Señor, dio fruto de arrepentimiento y se venció en su vida, todos vamos a salir de aquí, Señor, y dar fruto de arrepentimiento. Y no solo saber nuestra condición, no solo abrazar la gracia, no solo confiar en esa gracia, sino extender esa gracia a las personas que lo necesitan. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obra en nosotros. En tu nombre hermoso oramos. Amén. Y amén. Que el Señor nos lleve conmigo. Usted salga hoy y vaya a hacer lo correcto, o sea, lo que Dios le llama a hacer. Vaya a hacer lo que es correcto y vaya a vivir con un espíritu de poder, ¿de qué? ¿De amor y qué? Muy bien, no en sus fuerzas, sino en la que Dios les bendiga y los lleve con bien.